Ya estamos, Joaquín, con el contacto telefónico con el abogado Gary Prado Araúz. ¿Está en línea, Gary, ya? Perfecto, ¿lo estamos escuchando bien? Gary, buen día. No lo estoy Un poquito escuchando yo. ronco. Ah, ahora sí. Gary Rodríguez Raúl, lo estamos llamando para hablar, imagínese de qué tema, del caso Rosa. ¿Ah? Sí. Gary, ha sido sorprendente, lo digo, digamos, desde mi perspectiva, leer la noticia ayer, antes de ayer, de que Gelafio Santisteban, uno de los que está procesado por el caso Rosa, decidió finalmente acogerse al juicio abreviado. Usted nos explicará qué significa acogerse a esto. Y digo sorprendida porque Mm, era increíble la resistencia no solamente de él, sino de todos los otros que están todavía dentro del proceso a no ceder frente a una negociación con el Ministerio Público, que es lo mismo que negociar con el gobierno para irse al juicio abreviado. ¿Qué es lo que ha pasado, Gary? Ya, buenos días, Maggie. Hoy a toda tu audiencia. Yo asumí el patrocinio de Gelafio Santisteban hace poco más de año y medio. Eh, un patrocinio pro bono, vale decir gratuito, solidario, porque su situación era ya crítica, no tenía recursos para pagarse un abogado. Y en todo este tiempo, desde que se abrió la figura del procedimiento abreviado, que luego lo voy a explicar, él no tenía ninguna intención de asumir este tipo de alternativa al juicio, porque Gelafio siempre proclamó su inocencia y el hecho de que él se lo estaba acusando como una prueba que había sido cuando menos implantada, si es que no era totalmente falsa. Eh, Gelafio además estaba detenido. Ayer cumplió 6 años, 11 meses y 20 días de detención preventiva, lo cual es un total abuso con relación a sus derechos como persona, como ser humano y a sus derechos como procesado, porque fueron modificando la ley para permitir que la detención preventiva se incremente sin ningún límite en el tiempo, y eso es ilegal. Eso no debiera haberse aplicado jamás a ninguno de los procesados de este caso o de otros casos anteriores a la modificación de la ley. Pero bueno, se estuvo siempre utilizando la detención preventiva como un mecanismo de presión para que los encausados admitan una culpa. En el caso de Gelafio y de su padre, que ambos están acusados, su padre en el exilio y Gelafio detenido preventivo, se los había acusado por terrorismo a ambos. Entonces, varias veces la fiscalía le ofreció acogerse al proceso abreviado y Gelafio siempre lo rechazó. Pero en esta ocasión hubo una oferta que era distinta. Se le ofreció retirar la acusación contra su padre si él aceptaba acogerse al proceso abreviado. Y eso significa para un hijo un noble sacrificio, porque Gelafio ha admitido una culpa que no tiene, de un hecho en el que no ha participado, para liberar a su padre de una persecución política injusta, una persecución política por una venganza personal del presidente Morales. Entonces Gelafio aceptó, me comunicó que había hablado con la fiscalía y que le habían hecho esta oferta y que me pidió que redacte el memorial solicitando acogerse al proceso abreviado. ¿Qué significa el proceso abreviado? Que él renuncia al juicio oral, que él asume culpa de uno de los delitos que se está acusando y que eso se dilucida en una audiencia expedita en la cual el Ministerio Público hace conocer al juez que el encausado ha solicitado irse al juicio abreviado, que ellos han firmado un acuerdo legal con nosotros, en este caso participa el abogado, y que se solicita una condena, normalmente una condena que ya se ha cumplido. En este caso Gelafio fue condenado a 6 años, 11 meses y 19 días.
¿no? El día que lo condenaron ya tenía 6 años, 11 meses y 20 días de detención preventiva. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, Maggie. Es un noble sacrificio de un hijo por la libertad de su padre. Para que quede claro, Gelafio ha tenido que admitir la comisión de qué delito, Gary. Ese es un detalle importante. Como te decía, tanto él como su padre estaban acusados de terrorismo. El Ministerio Público, es una facultad que la ley le permite, ha modificado el tipo penal por el de alzamiento armado, para el caso Gelafio, y lo ha solicitado que se lo condene en el grado de complicidad de alzamiento armado. Entonces, queda para la opinión pública lo siguiente a dilucidar: ¿de cuál alzamiento armado fue cómplice Gelafio? Si no hubo nunca un alzamiento armado. Entonces, como te decía, más allá de las formalidades y de esta victoria pírrica que se anota el gobierno y el Ministerio Público en el juicio, en el fondo lo que ha vuelto a ocurrir es que se ha negociado libertad por culpa. Eso es terrible, sí, Gary. A ver, ¿cómo es eso? Se ha negociado libertad por culpa. No significa que de verdad él hubiera cometido ese delito. Pero si Gelafio ni siquiera estaba en Bolivia, no ocurrieron los hechos. Es que creo que es importantísimo que eso quede claro para la gente. No es que él hubiera cometido el delito. Él ha tenido que admitir un delito que asegura no cometió. Además, usted lo está señalando, él no se encontraba en Bolivia en esa fecha. Exacto. Ajá. Solamente porque está presionado, o sea, porque no le queda otra. Claro, Gelafio ha intentado obtener medidas sustitutivas a la detención preventiva varias veces y el tribunal siempre se las ha negado, atendiendo el pedido de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno. Entonces, si usted hace un recuento, con Gelafio son 6 personas que se han ido a proceso abreviado en el caso de terrorismo. Las 6 estaban detenidas preventivas más allá del tiempo que la ley indica como máximo. 5 años, 6 años. En el caso de Gelafio casi 7 años. Entonces, ahí no les queda otra alternativa. O te vas al juicio abreviado o vas a seguir preso. El juicio por el caso va a durar por lo menos 2 o 3 años más. Esos 2 o 3 años más se las van a pasar presos, a menos que quieran irse a un juicio abreviado admitiendo una culpa. ¿Por qué ninguno de los que está con medidas sustitutivas se ha ido al juicio abreviado? Porque la pena mínima que les pueden imponer es de 5 o 6 años. Y eso significa que de estar libre te vas a ir a la cárcel por 5 años y después recién vas a salir. ¿Después de los 7 años que han estado ahí? No. Te digo, de las personas que no están con detención preventiva. Uh-huh. Ninguno quiere irse a juicio abreviado. Todos están peleando en contra del montaje de este caso. Porque si alguno admite culpa, lo mínimo que le pueden dar es 5 años, como le dieron a Tadic y Toazo. Y eso significa irte a la cárcel a cumplir esa pena y después salir de 5 años. Entonces nadie lo va a hacer. Pero los que ya tienen en su haber 6 años, 7 años de detención, como que es la única forma de salir de la cárcel. Ahora, ¿quién es el que presiona para estos acuerdos? ¿Es el Ministerio Público? La formalidad es que el procesado le pide al Ministerio Público. La realidad es que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobierno andan buscando a los detenidos para ofrecerles esta salida. ¿Por qué cree Gary Prado Araúz que el Ministerio Público está tan preocupado en lograr estos acuerdos? Yo tengo, digamos, una respuesta, infiero una respuesta, pero quiero que usted nos las comparta. Ya, en lo formal, ellos logran validar parte de la acusación que tienen contra todos, porque si alguien admite haber participado de un hecho, ellos dicen, el hecho existió, fulano lo admitió. Ahora bien, el que 1, 2, 3, 5 o 10 se sometan a proceso abreviado no significa que los otros son culpables, porque la comisión de delitos es personalísima y la responsabilidad también es personalísima. Entonces acá puede ser que la mitad se vaya a juicio abreviado y asuma culpa y la otra mitad
logre vencer en un juicio y ser declarado inocente o absuelto de culpa. ¿Entiendes? Es posible. Entonces, ellos van a utilizar los abreviados en sus alegatos finales del juicio para tratar de convencer al tribunal de que sí hubo el hecho y de que sí hubo gente que participó del hecho, y como prueba tienen tantos procesos abreviados de personas que admitieron culpa. Eso es en lo formal. En la realidad, todos los jueces, los fiscales, el Ministerio de Gobierno, los otros encausados, sabemos que la gente optó por salir de la cárcel admitiendo una culpa que no tenía porque no le quedaba otra alternativa. Eso es muy terrible, sí. Ahora, yo digo, esta apuesta del Ministerio Público es porque, y lo digo a 7 años del proceso, es porque no encuentra cómo sostener o sustentar la acusación que ha hecho contra este grupo numeroso de ciudadanos bolivianos. Así es insustentable, pero además está basado en prueba ilícita. Todo lo que se obtuvo en el Hotel Las Américas, todo lo que se obtuvo en cotas como elementos de comisión y que la Fiscalía ha presentado como pruebas, es prueba ilegal. Se obtuvo eso después de un allanamiento ilegal donde no había una orden de un juez, no había una presencia de un fiscal. La computadora de Eduardo Rocha, que ha servido para incriminar a mucha gente, fue manipulada por el gobierno antes de que el perito extraiga la información y se la presente al fiscal. Violaron la cadena de custodia de esa prueba y de otras muchas más. Allanaron cotas sin que haya nadie dentro del stand de cotas en la feria, sin orden de un juez y sin presencia fiscal también. Ahí no había peligro inminente, ni ninguna flagrancia como para justificar ese allanamiento. Y ahí aparecieron unas armas que nadie había visto nunca antes. Entonces, este es un caso montado, políticamente manipulado, que ha servido para extorsionar gente, a la cual le han sacado un montón de dinero, ha hecho millonario a un fiscal y probablemente a funcionarios de gobierno, y luego, cuando se les va cayendo el caso, se inventan esta salida alternativa modificando la ley para presionar sobre las personas que tienen años de detención preventiva ilegal. Entonces, cualquier persona medianamente informada se da cuenta que están manipulando la justicia para lograr un triunfo que en aplicación estricta de la ley no lo lograrían nunca. Gary, para que la gente también entienda, ¿cuál es el encono que tiene el presidente Evo Morales con el general Santisteban, el papá de Gelafio? Cuando Evo Morales fue desaforado de la Cámara de Diputados allá por el año 2001 o 2000, un gobierno de Banzer Tuto, y era simplemente un dirigente sindical, el papá de Gelafio era comandante de la 9ª División en el Chapare. Y estando allá, había hecho varios desbloqueos, que los cocaleros bloqueaban. El general había cumplido órdenes de desbloquear la vía. Bajo su mando estaba la Fuerza de Tarea Conjunta, que había erradicado miles de hectáreas de coca. Entonces el general era un enemigo de los cocaleros. Y ocurrió un derrumbe en la zona del Sillar, por ahí donde siempre hay, y la división de ejército dispuso que los soldados ayuden a los pasajeros de ida y de vuelta a subir ese promontorio de tierra con su equipaje para ayudarlos, para colaborarlos. Y uno de los pasajeros era Evo Morales, que al subir casi cae y un soldado quiso ayudarlo, y Evo Morales, en vez de agradecer la ayuda del soldado, le golpeó la mano, como quitándoselo de encima al soldado. Eso enojó al general, que bajó del promontorio donde estaba y le dio un puntapié en las nalgas a Evo Morales, atrevido. Y eso provocó que Evo Morales lo odie a este general a muerte y lo haya hecho incluir en este proceso, porque tampoco el general tiene ningún vínculo con Eduardo Rocha, nunca estuvo en Santa Cruz, él estaba en La Paz donde vivía,
y se inventaron llamadas de teléfono, se inventaron correos electrónicos, que el general ofrecía 10.000 fusiles para la supuesta milicia de Rosa, y el general tuvo que salir al exilio y está allá en los Estados Unidos exiliado. El acuerdo con Gelafio significa que queda sin efecto la acusación al general. Exactamente. Qué increíble. Como te decía, es el sacrificio más noble que un hijo puede hacer por su padre. A propósito de padres e hijos, una última pregunta, Gary. El general Gary Prado Salmón está también en el grupo de los procesados. Su estado de salud es cada vez más delicado. Veo ahí unas idas y vueltas del Ministerio Público sobre informes médicos que dan cuenta de esta complicación en el estado de salud y lo difícil que resulta para que el general esté todas las veces yendo a las audiencias que no siempre se hacen, se suspenden. ¿En qué situación está en este momento el general Gary Prado Salmón? Desde el mes de mayo, en realidad desde agosto del año pasado, se le manifestaron unas heridas en el glúteo y el muslo izquierdo, cara posterior, se llaman escalas de decúbito, que son lesiones que aparecen en la piel de las personas que tienen discapacidad, que no pueden moverse y que están demasiado tiempo en una sola posición, en este caso la posición de sentado. Y se fue sometido a una intervención quirúrgica el año pasado, no lo dejaron convalecer el tiempo que su médico dispuso y de manera ilegal ordenaron introducir una cámara a su habitación para que participe por teleconferencia de la audiencia de juicio. En aquella ocasión recurrimos a un amparo constitucional, a una acción de libertad para que se respete la dignidad, la intimidad de su domicilio, sus derechos como persona con discapacidad, y aquí en la Corte nos negaron esa acción de libertad, de manera que tuvo que abrir la puerta de su casa a la fuerza para que entren con esa cámara. Luego de esto, más o menos se restablecieron esas heridas y él empezó a participar del juicio en el Palacio de Justicia, pero siempre echado la mitad del tiempo en una camilla y la otra mitad en su silla de ruedas. En mayo de este año, otra vez las heridas volvieron a abrirse, a supurar, y tuvo que ser sometido a otra intervención. Desde esa época se han suspendido las audiencias de juicio, desde mayo, porque él no puede estar presente. Y el Ministerio Público siempre solicita que los forenses lo evalúen y les digan cuándo puede estar de nuevo él. La ley prevé que si una persona está impedida de participar del juicio, hay la alternativa de separarlo del juicio, seguir el juicio con los demás y que otro tribunal juzgue a esta persona independientemente, que es lo que hemos pedido. Pero el tribunal no quiere saber bajo ninguna circunstancia de separar al general Prado y de manera ilegal está suspendiendo las audiencias de juicio para asegurarse que el general vuelva a estar bajo su jurisdicción. Qué increíble. Sí, y este miércoles, habrá una tercera junta médica de los forenses y el médico que lo trata para decir cuándo va a estar restablecida su salud y cuántas horas puede estar él sentado en la sala de juicio para escuchar y atender las audiencias. Lamentablemente, sus heridas son tan recurrentes y el riesgo es tan alto que el médico tratante dice, mientras más tiempo esté sentado, el riesgo es mayor y ya no solo van a ser abscesos como tiene ahora, pequeñas heridas, sino que puede inclusive hacer fracasar un colgajo, que es una cirugía mayor que le hicieron moviendo los músculos para que haya protección, digamos, para la piel. Entonces estamos ante ese riesgo y la justicia no quiere entender bajo ninguna circunstancia que este es un tema de mucho tiempo de reposo para que pueda estar algunas horas participando del juicio. Increíble. Gary, yo quiero pedirle disculpas porque la verdad he abusado de usted pese a escucharlo, que está muy enfermo
Sí, Mire que tiene que estar chalinga usted para el miércoles, ¿no? Cuando así hay es. esta nueva cita. Le agradezco muchísimo. Vamos a terminar esta entrevista con este sabor amargo que deja el ver que está lejos de acabar el caso Ross, a no ser que vayan Muy lejos. doblegando a uno por uno de los que están todavía dentro del proceso. Gary, muchísimas gracias por este contacto con Semanario 1 aquí en Marítima 100.9. Gracias a usted, querida Maggie. Un saludo. La verdad que muy preocupante lo que pasa. Ya lo tocaba el doctor Jorge Justiniano Atalá hace un momento cuando hablábamos de los problemas en el sistema judicial.